tardes. Les invito a abrir la palabra del Señor a Hebreos capítulo 12. Vamos a leer un solo versículo, el versículo 28. Yo quisiera que usted lo ubique ahí en su versión Reina Valera. Yo voy a leer de Reina Valera actualizada, es una versión del año 1989. En esta tarde yo quisiera que continuemos con nuestro tema del temor de Dios. Hagamos todavía unas exposiciones más, teniendo como base el tratado que escribió Juan Bunyan y que yo pienso que ha sido de mucha bendición también para nosotros. Y en esta tarde vamos a titular a esta enseñanza: hay un temor de Dios que es impío. Hay un temor de Dios que es impío. Yo he podido ver, hermanos, a través de la lectura que he venido haciendo de este puritano bautista, la importancia de esta enseñanza acerca del temor de Dios, porque recordemos que en Romanos 3, la conclusión que hace el Espíritu Santo por medio de Pablo, cuando él hace la descripción de un hombre que está sin Dios, él parece que lo resume todo cuando dice: y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y yo creo que esas palabras son palabras que pues deben llamar a la reflexión, deben ayudarnos a nosotros también a mirar nuestra vida espiritual, a mirar también nuestra iglesia, mirar al Señor, examinarnos nosotros, si es que tenemos el temor de Dios en nuestros corazones. Entonces, pues, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar este sermón que vamos a titular: hay un temor de Dios que es impío. La escritura, en la versión Reina Valera actualizada del año 1989, de Hebreos 12:28, dice: así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es bastante diferente, ¿no?, de la versión Reina Valera 60. Y como algunos ya saben, yo pues leo también la versión King James, que está en inglés. Y yo observaba que había una diferencia notoria, ¿no? Porque las otras versiones dicen: seamos agradecidos. Pero la palabra que está ahí es: retengamos la gracia. Y nos enseña que el temor de Dios es una gracia. Es una gracia, es un favor. Y las Escrituras nos enseñan que la gracia de Dios ha llegado a todos los hombres. Eso es algo que posiblemente ya hemos tenido la oportunidad de predicar aquí, cuando encontramos que en la Escritura se nos enseña de que existe una gracia común y existe una gracia especial. Que existe una gracia que es para todo ser humano aquí en la tierra, pero también hay una gracia que es para unos seres humanos específicos, en especial. Y entendemos pues de que con el temor de Dios también existe lo mismo. También existe lo mismo. En la gracia común vemos que todos los hombres pueden disfrutar del sol que sale, ¿no? El sol que Dios hace salir sobre justos y pecadores. También la lluvia que el Señor trae para los justos y para los pecadores. Pero no todos los que disfrutan el sol y no todos los que disfrutan de la lluvia van a disfrutar del cielo eterno de Dios. Eso es algo que nosotros sabemos. Esa es precisamente la diferencia entre la gracia general o la gracia común de la gracia especial o la gracia salvífica. Y lo mismo ocurre con esta doctrina del temor de Dios, donde en cierto sentido todos los seres humanos tienen temor de Dios, aún tienen temor del Dios de la Biblia. Sin embargo, ese temor no significa que se trata del verdadero temor de Dios.
ese temor que es depositado en el corazón de cada uno de los redimidos. Y esto pues nos enseña a nosotros que existen diversas formas de temor de Dios. Recordemos también que la Escritura nos enseña que el Señor se ha revelado a toda la humanidad por medio de su creación. Esa es la revelación general de Dios y la encontramos en el pasaje de Romanos 1 con mayor claridad. El Señor ha revelado su naturaleza, ha revelado sus atributos, su santidad, su poder por medio de la creación, de todo lo que ha sido creado. El Señor revela su persona, esos atributos, esas cualidades de su ser por medio de los montes, por medio de los cielos, por medio de los mares, por medio de los ríos. Dios se está revelando allí. Louis Berkhof nos dice en su teología sistemática, hablando del ateísmo, lo siguiente. Él dice, en atención al semen religionis, o germen de la religión, sembrado en cada hombre al momento de ser creado a la imagen de Dios, se puede suponer sin hierro que nadie nace ateo. Y esto es precisamente en una conjunción con lo que está escrito en Romanos 1 acerca de la revelación general de Dios. Y como Dios se ha revelado generalmente a todos los seres humanos por medio de su creación, es que todos los seres humanos tienen cierto temor de Él. Eso es lo que hace esa revelación general, hace que haya un temor general también. Lo que aquí vemos que Louis Berkhof llama como el semen religionis. O sea, todo ser humano que nace con eso en su corazón, nace consciente, sabiendo que Dios existe por medio de todo lo creado. El temor de Dios que nace de la creación puede llamarse como un temor universal, pero el temor universal no es un temor salvífico. Sin embargo, es preciso decir también que a pesar de esta revelación general de Dios, que debe impartir un temor general, siempre habrá quienes llegan a una forma de vida en la que piensan, hablan y actúan como si Dios no existiera. Y eso es algo tremendo, hermanos. ¿Cómo es que podemos ver el punto más bajo en que la humanidad puede caer aún a pesar de que Dios se ha revelado por medio de su naturaleza, de su creación? Por eso es que en Génesis 20, versículos 9 al 11, en las palabras de Abraham podemos ver de que existen pueblos, existen culturas, existen personas que no tienen temor de Dios, y esa falta de temor de Dios es evidente a los ojos de cualquiera. Génesis 20 del 9 al 11 dice, después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Aquí habla de una mentira que había dicho Abraham. Él había dicho cuando entró al reino de Abimelec que Sara era su hermana. Y ahora él responde cuál es la razón por la cual él había dicho de que Sara era su hermana. Y la respuesta dice, porque cuando llegó a ese lugar, él se dio cuenta de que no había temor de Dios allí. ¿Cómo viviría una persona que no tiene temor de Dios? ¿Cómo vive alguien que no tiene temor de Dios? Ahora, hermanos, si es terrible ver esta forma de vivir la vida entre aquellos que nunca han escuchado de Dios, cuánto más horrible debe ser ver que hay un estilo de vida pagano dentro de la iglesia. Es decir, cuán horrible es ver que hay congregaciones donde sus pastores y sus asistentes demuestran con sus vidas que en ese lugar, en esa congregación, no hay temor de Dios. Debe ser algo muy doloroso, y es doloroso saber que eso existe.
que profesantes cristianos vivan la vida de tal manera que la percepción que aquel que no conoce a Dios diga, wow, acá no hay temor de Dios, no temen a Dios. Además de este temor universal, existe también un temor de Dios que no es universal, pero que tampoco es salvífico. Y esto es algo que nos debe llegar a sorprender. O sea, ahora ya no hablamos de un temor general que tienen todos, sino el temor que tiene un grupo de personas, pero ese temor que tiene ese determinado grupo de personas tampoco es un temor salvífico. Es un temor de Dios, pero que es impío, como se llama nuestro sermón. Esta clase de temor, por ejemplo, lo vemos en los relatos de las Sagradas Escrituras, cuando nos habla acerca del pueblo de Israel, un pueblo religioso que estaba caminando por el desierto, pero que tenía temor de Dios en su carne. Temor de Dios. Ya no hablamos de las culturas paganas de aquel entonces, ahora hablamos de un pueblo específico. Ya no hablamos de Egipto, ahora hablamos del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, que tiene un temor de Dios, pero ese temor que ellos tienen o que tuvieron es un temor impío. No es un temor piadoso, es un temor impío. Y es un temor de Dios que es impío, porque ellos, a pesar que estaban viendo todas las maravillas que Dios estaba haciendo en sus vidas, cómo es que Dios había abierto el mar rojo y habían pasado por tierra seca y habían visto cómo los ejércitos de Faraón terminaron ahogados, golpeados, castigados por el juicio de Dios. A pesar que este pueblo estaba viendo que Dios estaba proveyendo para su alimentación perdices, cuando estaba viendo ellos que el Señor hacía brotar agua de la peña de una manera milagrosa, cuando todas esas señales hacían ver la presencia, el poder y la santidad de Dios, ellos vivían en pecado. Tenían miedo, pero vivían en pecado. Vivían en pecado. El pueblo de Israel temía que Dios los destruyera en el desierto. Pero ese mismo temor que ellos tenían, mire acá es tal vez la clave. Ese temor que es impío, es un temor que ellos tenían, que Dios los destruya, que Dios los mate, porque ya habían visto el poder de Dios, pero ese temor nunca los llevó al arrepentimiento de sus pecados. Nunca llevó ese temor a muchos de Israel a que se arrepientan de sus propios pecados. ¿Por qué? Porque ellos continuaban en murmuraciones contra Moisés. Ellos continuaban con sus quejas contra Dios. Ellos continuaban con sus descontentos. Y más bien ese temor que ellos tenían de Dios hacía que se separen de Dios. Yo tengo temor de Dios y me separo de Dios. Ese es un temor impío. Ese es un temor impío. ¿Por qué? Porque hace que el hombre, temiendo a Dios, se aleje de Él. ¿Debería ser así? No debería ser así. Un ejemplo lo vemos nosotros en el corazón de Adán después de su caída. Mire cómo dice Génesis capítulo 3 versículos 9 y 10, porque vamos a citar unos pasajes para ver ese temor. Génesis 3 versículos 9 y 10 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, temí. Oí tu voz en el huerto y temí, porque estaba desnudo y me escondí. Ese es un temor que no lo estaba llevando al arrepentimiento a Adán. Es un temor que lo alejaba de Dios. Por eso es que es un temor impío, no es un temor piadoso. Y ese fue el mismo temor que tuvieron los israelitas cuando el Señor le entregaba su santa ley a Moisés en el monte Sinaí. Y usted tal vez se acordará de ese pasaje también. En Éxodo capítulo 20, que es el capítulo donde se narran los 10 mandamientos. Mire cómo dice versículo 18 al versículo 21.
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Este versículo, hasta acá vamos a parar un momento, nos enseña que la presencia de Dios era manifiesta al pueblo de Moisés y cuando al pueblo del Señor. Y cuando el pueblo vio todo ese mover de la naturaleza que estaba reflejando la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, ellos temblaron de miedo, pero se apartaron de Dios. Sigue diciendo la Escritura: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, mire cómo dice, acá cómo dice: no temáis. Moisés le dice al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que no pequéis, el temor de Dios, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Esto es algo tremendo, es un temor que no conduce al arrepentimiento. Bueno, ya sabemos qué cosa es lo que hizo el pueblo, ¿no? Después que subió Moisés a ver los mandamientos. Juan Bunyan dice de este temor de la siguiente manera: en consecuencia, aquel temor que los había poseído no era el temor de Dios, sino el temor que era de Satanás, que venía de sus corazones torcidos, y por lo tanto ese temor era un temor impío. Hermanos, estos hombres eran conscientes de la existencia de Dios, eran conscientes del poder de Dios, eran conscientes de la persona de Dios, eran conscientes de la santidad de Dios y tuvieron temor de Dios, pero nunca se arrepintieron. Esos hombres decían: sí, nosotros tememos al Señor, pero yo me quedo con mi pecado. Yo no me voy a arrepentir de mi pecado. Yo temo que el Señor me destruya, pero mi pecado se queda conmigo. ¿Eso es un temor de Dios que es santo? No, hermanos. Como dice Bunyan, ese temor es un temor de Satanás. El versículo 20 nos habla pues precisamente acerca de dos clases de temor. Un temor prohibido, o sea, el temor prohibido es ese temor que tú tienes miedo a él, pero te apartas porque no quieres arrepentirte de tu pecado, y un temor que es mandado por el Señor, un temor para que no peques. Un temor para que no peques, como dice este versículo 20. Y la Escritura también lo enseña así en 1 Samuel capítulo 12, versículos 19 y 20. Vamos a ver dos porciones aquí en 1 Samuel 12. Dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, otra vez como Moisés: no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Mire cómo dice Samuel al pueblo: no temáis, no os apartéis de en pos de Jehová. Ese es aquel que dice, o tú le preguntas: ¿si tú temes a Dios? Sí, yo temo a Dios, temo al Señor, temo que Él me envíe al infierno, pero continúa en pecado. Continúa en maldad, no quiere arrepentirse, continúa andando en mentiras, continúa andando en toda clase de lascivias, continúa andando en todos esos pecados. Pero ahora en el capítulo 12 de Samuel, versículo 24, nos enseña cuál es el temor que debe de tener el pueblo, el temor que debe de tener cada creyente. Y dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad aún cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y John Bunyan, porque todo esto es una enseñanza del tratado de él, y John Bunyan nos enseña la manera de cómo reconocer a aquellos que tienen este temor impío. Y es algo sorprendente porque la Escritura dice: por sus frutos los conoceréis.
¿Hay temor de Dios en tu vida? Bueno, vamos a ver si es que ese temor es piadoso. Y Bunyan dice cómo. Y comienzo la cita. Los que tienen el temor impío de Dios no pueden soportar la convicción de pecado. Y si en algún momento la palabra de la ley, por la predicación de la palabra, se les hace llegar, no soportarán a ese predicador ni a tales sermones. Ellos están, como consideran ellos mismos, más cómodos cuando están más alejados de Dios y del poder de su palabra. Fin de la cita. ¿Y usted qué piensa de eso? Es lo mismo casi de lo que estábamos hablando un poco más temprano. La palabra de ti no oiremos. Ahí dice la Escritura, cuando a Jeremías le hablaban así. Cuando Jeremías estaba hablando, exponiendo el pecado de Israel, llamando al arrepentimiento, el pueblo decía, la palabra de Jehová de ti, Jeremías, no la oiremos. Vamos a oír a estos profetas que nos profetizan mentira y que traen contentamiento a nuestro corazón. Job 21:14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Esa es la descripción de aquel que teme a Dios, pero su temor es un temor impío. Impío. Y un puritano escribió, el temor de los malvados surge de una conciencia corrupta, pecadora y condenatoria. Temen a Dios como un juez enojado. Como aman y no se separan de sus pecados, están en constante temor del castigo. Ahí está. Saben de que les va a venir castigo por los pecados que han cometido contra el Señor. Y el conocimiento de que Dios es juez justo los tiene precisamente a ellos en el temor. Tengo miedo de este Dios. Yo ando en iniquidad, pero temo a Dios. Bueno, ¿y por qué no abandonas la iniquidad? No puedo, dicen ellos. Y es cierto, no pueden, porque aman más su pecado que la luz. Pero como tienen esa convicción de que Dios es santo y juez justo, a pesar que no quieren abandonar su pecado, temen al Señor. Ese es un temor impío. Hay también, dice el escritor, un temor de Dios que es impío, que aunque no hace que los hombres se alejen, miren, esta es otra clase de temor. Ya hemos hablado del temor general que tienen todos. Ahora hemos hablado del temor de un grupo especial, de un pueblo especial, que teme a Dios y se aleja. Pero también hay un temor que es para un grupo de personas en especial, que hace que no se alejen del Señor, pero que también es un temor impío. Es impío porque a pesar de que andan en las ordenanzas exteriores de la fe cristiana, sus corazones permanecen muertos, sin experimentar el poder del Evangelio. Esos son los que congregan. Esos son los que están dispuestos a escuchar una predicación que confronte el pecado y no abandonan ese lugar, pero no temen a Dios. No se arrepienten de su pecado. Esta clase de hombres congregan en sus iglesias, sirven al Señor desde la limpieza hasta la predicación del púlpito, en el púlpito. Predican ellos el Evangelio en las calles. Y ellos lo hacen porque sus conciencias están convencidas de que Dios existe y debe ser adorado y obedecido conforme a lo que Dios ordena en la Biblia. Sin embargo, y aquí viene, hermanos, un punto muy crucial. A pesar de que ellos tienen temor de Dios, a pesar de que escuchan las amonestaciones de la palabra de Dios y no se retiran y siguen congregando y siguen sirviendo, ellos no son activos en cuanto a la piedad privada que cada uno debe de tener. O sea, esos corazones están alejados de toda práctica de la fe verdadera, como la oración piadosa que se hace en privado. Hermano, experimente usted y pregunte a otro que ha profesado la fe cristiana. ¿Usted ora? ¿Qué cree que le van a responder? No sé, un 80%. Bueno, es posible que alguien le diga, sí, yo oro.
Cuando le respondan así, pregúntele, ¿y cuánto tiempo oras? Así, rasque, escarbe usted. Ahí usted se va a encontrar con un grupo que no ora. Y esa ha sido mi experiencia cuando yo he tenido la oportunidad de conversar en privado con hombres que están predicando la Escritura muchos años y no oran. No oran. ¿Meditan en las Sagradas Escrituras diariamente? Tampoco. No la leen. ¿Cuántos son los cristianos que no oran? Podríamos preguntar. ¿Cuántos de ellos oran más de 20 minutos al día? Decir esto, hermano, pone en problemas a la persona que lo diga. Cuando usted pregunte o trate de indagar acerca de la vida de oración de alguien, le van a decir a usted, legalista. Usted es legalista. Usted es un fariseo. Usted es una secta. Porque está tratando de meterse en lo que a usted no le importa. ¿A usted qué le importa si yo oro o no oro? ¿Y saben por qué le van a responder de esa manera? Porque ya le contestaron, pues. No oran. Y las características de ellos son las siguientes. Voy a mencionar 4. La característica de estos hombres que tienen temor de Dios, pero que no oran, es creer la sana doctrina, tener adoración regulada, tener las doctrinas de la gracia y tener liturgia reformada, entre otras cosas. Pero no oran. Ellos tienen todo eso, pero no oran. Y como no oran como se debe, ellos tienen todo esto que es reformado, pero también tienen injusticias, también tienen pecados. Y andan cumpliendo y enseñando las obras de las tinieblas como un estilo de vida. En resumen, tienen sana doctrina, pero tienen una vida en tinieblas. Tienen una vida en tinieblas. Hace un momento nuestro hermano había leído en Mateo 25. Mateo 25 había leído yo quiero leer los versículos 24 y 25. En Mateo 25. Quiero ver 2 versículos con ustedes. Y que habla precisamente acerca de aquellos que no oran. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí habíamos visto en esta parábola de los talentos cómo es que el Señor reparte los talentos, cómo es que los siervos habían trabajado, habían sido laboriosos en los talentos y trajeron fruto. Hermanos, ¿cuál fue lo malo que hizo este siervo infiel? ¿Acaso él regaló el talento a alguien? ¿Acaso tiró a la basura el talento? ¿Acaso lo dejó por ahí abandonado? No, él guardó el talento. Él lo guardó, él lo escondió en un pañuelo, dice la Escritura, y después se lo regresa limpiecito. Le dice, aquí está tu talento, aquí está lo que tú me diste. Lo que expresa la Escritura es que este hombre no tenía ninguna diligencia en las cosas que tienen que ver con la piedad privada. Este es el ejemplo de aquel que tiene sana doctrina pero que no ora. ¿Qué fruto tiene? ¿Acaso el Espíritu Santo va a conceder fruto a alguien que no ora? ¿Así? ¿Usted cree eso? La Escritura niega eso. Y ahora, ¿de quién tuvo miedo? Porque mire cómo dice la Escritura, por lo cual tuve miedo. Tuvo temor. ¿De quién tuvo temor? De Cristo. Tuvo temor de Cristo. Aunque recibió su talento como los otros siervos, no actuó como los otros siervos. El creyente, hermano, el creyente es diligente tanto en las cosas externas como en las cosas privadas de su religión.
Bunyan escribe sobre la manera de reconocer a aquellos que tienen ese temor de Dios que es impío. Y es interesante la sabiduría que Dios le había dado a John Bunyan ahí en el año 1679, creo que fue que escribió este tratado. Y él dice, miren, la manera de reconocer a aquellos que tienen el temor impío, de aquellos que no oran, dice, comienzo la cita, estos vivirán como perros y cerdos en la casa, no oran, ni vigilan sus corazones, ni sacan sus manos de sus pechos para trabajar, ni luchan contra sus deseos, ni resistirán jamás hasta la muerte en la lucha contra el pecado, ni pueden tomar su cruz, ni mejorar lo que tienen para la gloria de Dios. Yo digo, qué triste debe ser cuando un pastor le dice a su iglesia, ora iglesia, estamos atravesando un problema, y la iglesia en lugar de orar, se va por cualquier camino. No oran. ¿Saben por qué no oran cuando el pastor le dice a la iglesia ora? Porque no tienen costumbre de orar. Porque es como dice Bunyan, son los perros y los cerdos dentro de la casa. Así lo dice el puritano. Hermano, la Biblia también nos enseña de aquellos que temen al Señor, pero que también viven en pecado abierto delante de los incrédulos. Temen al Señor, pero viven con pecados abiertos delante de los incrédulos. Ellos toman las costumbres de las culturas caídas, porque ahora esa es la moda. No, la iglesia toma de la cultura hip hop, la iglesia toma de la cultura salsera, la iglesia toma de la cultura rockera, la iglesia toma de todas las culturas y comienza a asimilarlo en un proceso de santificación, de tal forma que la iglesia es exactamente igual a esas culturas, solo que se llama iglesia. Y lo terrible, hermanos, es de que aún siguen esos pasos pecaminosos, siguen esas costumbres que son aborrecibles delante de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser de que alguien diga que teme a Dios y estar abrazando iniquidad? Pues sí, la Escritura lo enseña. Y lo enseña y da vergüenza, pero dice en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 41, mire cómo dice, Segunda de Reyes 17, 41, dice, así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Léanlo, anótelo. Segunda de Reyes 17, 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y dice que esa forma de vivir, esa forma de hacer religión, esa forma de temer a Dios y vivir en iniquidad, en pecado, en injusticia, en inmoralidad, así lo siguieron sus hijos y así lo siguieron sus nietos también. ¡Qué tremendo, hermanos! Mira, es eso, o sea, ellos tienen temor al Señor, pero siguen adorando a sus ídolos. ¿A quiénes nos recuerdan eso? ¿A quién nos recuerda? Aquellos que temen a Dios pero tienen sus ídolos. Claro, lo primero que pensamos son los papistas, los católicos romanos. Ellos, por ejemplo, si usted le pregunta a un católico romano, ¿tú crees firmemente que Cristo murió por los pecados y que resucitó para nuestra justificación? ¿Qué cree usted que le va a responder el católico romano? Sí, yo creo eso. Yo creo que Cristo murió por los pecados y que Cristo resucitó para nuestra justificación. ¿Y lo cree por qué? Porque la Biblia lo dice así como yo lo estoy diciendo de una manera clara. Pero ¿cómo viven ellos? Impíamente. Ellos tienen temor del infierno, pero no tienen temor de Dios. Grábeselo bien, tienen temor del infierno, pero no tienen temor de Dios, porque lo desobedecen. Porque no amoldan sus vidas a lo que la Escritura enseña. Porque no lo hacen. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque no pueden. ¿Y por qué no pueden amoldar sus vidas? Porque no tienen la capacidad espiritual para hacerlo. Porque están muertos en delitos y pecados. Ellos tienen temor del infierno, pero no tienen temor de Dios. Ellos no huyen del pecado, no abandonan el pecado, pero huyen de Cristo y abandonan a Cristo. Esa es la vida que nosotros vemos. Y así como ellos, también podemos contar a otros que tienen sus cabezas bien adoctrinadas,
pero sus corazones inclinados al pecado, la injusticia y el liberalismo. Hermano, usted se da cuenta que muchas de las cosas que debemos y condenamos justamente de lo que sucede en los católicos, sucede también en muchas congregaciones de hoy. Pero claro, o sea, es más fácil hablar de ellos que hablar de la reforma que hay hoy día. Es mucho más fácil tirarle piedras a ellos que tirar piedras a esta reforma falsa. Hermanos, yo mientras tomaba nota, yo escribí esto, dije, saber que el pecado condena el alma, mire, saber que el pecado condena el alma no es lo mismo que sufrir la convicción por el pecado que condena. La primera es en la mente, la última en el corazón. Lo voy a repetir una vez más. Saber que el pecado condena el alma no es lo mismo que sufrir la convicción por el pecado que condena. La primera es en la mente, la última en el corazón. Nuestro texto dice así: así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, después de lo que hemos estado viendo acerca del temor de Dios, que es un temor impío, vamos a ver ahora el temor de Dios que es verdadero. Nuestro versículo dice, hermanos y hermanas, que el temor de Dios es una obra de la gracia de parte de Dios, la cual está reservada solamente para aquellos que han sufrido convicción real del Espíritu Santo y han sido convertidos y trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. Y es preciso hacer la diferencia entre una conversión falsa de una conversión genuina. Y a veces, hermanos, yo me pongo a pensar, ¿y por qué todavía tenemos que predicar eso dentro de la iglesia? Porque es que dentro de la iglesia yo todavía debo de trazar la palabra de tal manera que podamos hacer una diferencia entre una conversión falsa de una conversión verdadera. Pero yo me he dado cuenta que sí es importante, y más en estos días donde hay un alto academicismo teológico que parece del poder de la piedad impartida por el Espíritu Santo. Si nosotros, hermanos, vamos a dejar que la Escritura interprete a la Escritura, nuestra conclusión será en que debemos llevar nuestras almas a una reflexión espiritual. La palabra de Dios enseña acerca del temor de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías nos dice, y fíjese, yo quisiera que me sigan. Si es que no lo puede encontrar rápidamente, anótelo. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él, está hablando de Cristo, ¿no? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahora mire cómo es que la Escritura describe al Espíritu Santo. Mire cómo la Escritura, por eso yo le digo, la Escritura interpreta la Escritura. La Escritura dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de poder y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Esas son las características del Espíritu Santo. Así como reposó en Cristo, ese Espíritu habita en nosotros. Ahora yo les voy a preguntar, ¿este Espíritu ha cambiado? No, porque el Espíritu de Dios es Dios y es inmutable. El Espíritu de Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Sigue siendo el espíritu de consejo y de poder. Sigue siendo el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estas palabras, como les digo, se refieren al Espíritu Santo, y ese Espíritu también es llamado con otro nombre en las Escrituras. Se le dice el Espíritu de Cristo. Cuando leemos en la Escritura que dice el Espíritu de Cristo, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Cuando dice también el Espíritu de adopción, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo.
Un comentarista dice, el temor del Señor es la convicción constante y positiva de que es a Jehová a quien ha de dar cuenta de sus hechos. Sí, nosotros sabemos, el creyente sabe que tiene que dar cuenta de lo que dice, tiene que dar cuenta de lo que hace, tiene que dar cuenta de lo que piensa, tiene que dar cuenta de lo que siente a Dios. Por eso es que como sabe todo esto, ajusta sus pensamientos, su palabra, sus deseos y sus sentimientos a la voluntad de Dios que está expresada en la Biblia. Bunyan dice, porque en ese espíritu de gracia, el que es el autor, el animador y el sustentador de nuestro temor filial, o de ese temor parecido al de un hijo, aquel temor que somete a los elegidos a Dios, a su palabra y a sus caminos, a Él, a su palabra y a sus caminos como a un padre. Es eso. Ese es el temor del Señor. Y es este temor que fluye del Espíritu Santo en los corazones de los redimidos, a lo cual la Biblia le llama como el temor de Dios. Mire, vamos a ver ahora también en Jeremías, capítulo 32, versículos 38 y 40. A ese temor, la Escritura le dice en Jeremías 32, 38, 40, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y mire cómo dice, lo vuelve a reiterar. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Qué significa no apartarse del Señor? ¿Venir a la iglesia? ¿Ustedes creen que eso significa no apartarse del Señor? No, está hablando de una unidad espiritual. Andarán dos juntos, si no están de acuerdo, está hablando de eso, está caminando junto con el Señor. Está de acuerdo con lo que el Señor dice. Y el Señor está de acuerdo cómo es que vive esa persona. Por eso es que andan dos juntos, porque están de acuerdo. A ese temor las Escrituras lo llaman un tesoro. Porque hasta ahora todo lo que estamos diciendo, alguien puede decir, no, es que ese es una exageración tremenda lo que está hablando. Hermanos, estoy citando la Escritura. Estoy interpretando la Escritura. A ese temor las Escrituras lo llaman un tesoro. Isaías 33, 6. Y dice, y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. O sea, ese temor que te conduce a someterte a Dios es un tesoro para el creyente. Ese temor que te conduce a la obediencia, a los mandamientos del Señor, es un tesoro, es algo valioso para un creyente. Entonces, ¿cómo podemos pensar de aquellos que son antinomianos? ¿Cómo podemos pensar de aquellos que dicen, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley? ¿Cómo? Y con todo esto en nuestras mentes, hermanos, con todo esto que estamos leyendo en la Escritura acerca del verdadero temor al Señor, veamos otro comentario de John Bunyan, quien dice lo siguiente de aquellos que tienen un temor de Dios que es impío. Él dice, escúchelo bien, porque hermano, todo esto a mí realmente me ha sacudido mi corazón. Dice Bunyan, comienzo la cita, los pobres vagabundos, cuando llegan a la casa del Señor, puede que quizás obtengan algunos residuos y trozos. Puede que quizás también obtengan zapatos viejos y algunos harapos desechables, pero no obtendrán ninguna de sus joyas. Ellos no pueden tocar su tesoro escogido, el cual se guarda para los hijos y para los que serán sus herederos. Hablando del temor de Dios. Y dice que pueden venir aquí a la iglesia y los llama vagabundos. Y vienen a la iglesia y la palabra en inglés significa sobras, así, desechos. Pueden recoger algunos desperdicios. Pueden recoger tal vez algunos harapos. Pueden recoger todas esas cosas para tener alguna reforma en su vida.
pero no tienen acceso al tesoro del temor del Señor. Porque ese temor del Señor, ese temor de Dios está reservado para los escogidos de Dios. Por eso es que leímos nosotros ahí en Jeremías: y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. No depende del hombre, depende de Dios. Es Dios quien pone ese temor allí. El temor del Señor, hermanos, y esto es algo que también quizás vaya contrario al pensamiento liberal de la iglesia de hoy día, vaya contrario a ese sentimiento antinomiano de desobediencia a la ley moral de Dios, vaya contrario en contra de ese pensamiento y deseo liberal dentro de la iglesia. Pero la Escritura nos dice que el temor del Señor embellece al hombre, y lo hace distinto de los demás. El temor de Dios que te conduce a la obediencia te hace bello delante de Dios. El temor del Señor que te conduce a una reverente adoración y a una sumisión de tu vida delante del Señor te hace distinto de los demás seres humanos de la tierra. La Escritura lo enseña en Job, capítulo 1, versículo 18. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermanos, somos así nosotros. Somos así, iglesia. Somos temerosos de Dios y apartados del mal, porque eso es lo que nos embellece, no solamente delante de los ojos de Dios, sino aún delante de los ojos de los impíos. El impío va a ver: este hombre es diferente. Por supuesto que no te va a alabar, te va a despreciar. Te va a despreciar porque tu piedad y tu santidad es un insulto para su vida inmunda en el pecado. Hermanos, y este versículo nos enseña a nosotros una cosa que es completamente distinta a la corriente de hoy día. Este versículo nos enseña que no es el conocimiento de Dios lo que embellece al hombre, porque usted no encuentra aquí conocimiento teológico. No es el academicismo lo que embellece a un hombre. Eso usted no lo encuentra en este versículo. Sino el temor de Dios, lo que hace manifestar la santidad, la pureza y la piedad de vida del elegido. Por esto, hermanos, como habíamos dicho, esta gracia es llamada el principio de la sabiduría o el principio del conocimiento, porque en la versión King James usted no lee el versículo como el principio de la sabiduría, es el conocimiento es el temor de Dios. Ellos dicen el principio del conocimiento es el temor de Dios. Es en consecuencia, hermanos, este temor del Señor que hace al hombre sabio. El temor hace al hombre sabio. Pero nosotros confundimos y decimos: wow, ese hombre es muy sabio, tiene un título del Calvin Institute, tiene un título de la Westminster, de allá de los Estados Unidos, que es sabio, cuánto conoce. No, hermanos, no. Ya hemos dicho, no es así. Ese conocimiento que tú recibes, usted recibe por el temor de Dios, lo hace sabio, pero para su propia alma. Lo hace sabio para su propia alma. Lo hace sabio para su propia vida. Y lo hace sabio para el mundo venidero. Bunyan dice: este temor se llama el principio de la sabiduría, porque entonces, y no es hasta entonces, que un hombre comienza a ser verdaderamente sabio espiritualmente. ¿Qué sabiduría hay allí donde no está el temor de Dios? Por lo tanto, a los necios se les describe así: por eso odiaban el conocimiento y no escogieron el temor de Dios. Es tremendo lo que este hombre habla, hermano. ¿Qué sabiduría hay allí donde no hay temor de Dios? ¿Qué conocimiento hay allí donde no hay temor de Dios? Donde el temor de Dios no está en el corazón del pastor.
donde la iglesia no tiene temor de Dios, ¿qué conocimiento puede haber allí, hermanos? Sí, pueden conocer mucho de Berkov, de Boswell, de Hodge, pero ellos, si no tienen el temor de Dios para que sean sabios para salvación, van a terminar en el infierno. Qué horrible debe ser ver una iglesia yendo toda a un infierno eterno. Finalmente, yo quisiera hacer estas preguntas. ¿Puede aquel en quien ha sido puesto el temor del Señor obrar deliberadamente pecado e injusticia? Hermano, ¿usted cree que un hombre que teme al Señor puede juntarse para confabular pecado con otros? ¿O más bien se retira cuando ve que están tratando de coludirse para la maldad? ¿Puede un creyente pecar deliberadamente? ¿Puede un creyente participar del pecado de otros de una manera premeditada? Y puede que se levanten también muchas respuestas que justifiquen estos actos, ¿no?, que se mencionan. Porque siempre hay justificación para todo, hermanos. El impío tiene justificación para todo porque es impío, ¿no? Pero cree que va al cielo, ¿no? El católico romano vive así, él cree que va a ir al cielo. Sí, él cree que va a ir al cielo, aunque vive de manera contraria a la palabra de Dios. Y es triste que en la iglesia evangélica también aquellos que viven quebrantando premeditadamente el mandamiento de Dios crean que también van a ir al cielo. Yo no lo entiendo, de verdad. ¿Es eso legalismo? ¿Es eso ser un fariseo? ¿O es eso decir lo que la palabra de Dios dice? Puede que se levanten, pues, muchas respuestas justificadores a actos que se mencionan. Pero ¿saben, hermanos? La Escritura misma, como yo les decía, que la Escritura interprete la Escritura y que sirva para examinarnos nosotros mismos. La Escritura enseña de una manera clara que el que teme a Dios es salvo, ¿verdad? Pero también dice la Escritura que aquel que tiene el verdadero temor de Dios aborrece el pecado. Entonces, el creyente que tiene temor de Dios aborrece el pecado. Eso es una construcción lógica bastante fácil, que cualquier persona que tenga una inteligencia promedio puede llegar a esa conclusión. La Escritura lo dice, Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Porque el que tiene temor del Señor aborrece la boca perversa. Aborrece también el mal camino. Aborrece a los arrogantes. Pero ahora pues nosotros encontramos, ¿no?, que los arrogantes son tenidos así, no sé, recibidos en la iglesia como cuando recibió el pueblo a Cristo montado en un asno, en un pollino. Otro versículo, solamente vamos a hacer dos ya porque tenemos que terminar. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Los hombres se apartan del mal. Ahora, ¿un creyente no vive apartado del mal? ¿Vive o no? Yo no estoy hablando de perfección porque sabemos eso, ¿no? ¿O vive así, pegado al mal? Yo vivo pegado al mal, practico el mal, vivo el mal, pero voy a ir al cielo. Así usted es católico, seguro. Usted debe ser católico, porque no ha entendido el Evangelio. No ha entendido el poder del Evangelio tampoco. Y mire, Bunyan comenta, hermanos. Él dice así, comienzo la cita. Hay una generación que perseguirá el mal, que lo absorberá, que lo alimentará. Cuando dice, perdón hermanos, cuando dice que perseguirá el mal, está diciendo seguirá el mal. Hay una generación que seguirá el mal, que lo absorberá, que lo alimentará, que lo guardará en sus corazones, que lo ocultará, que lo defenderá y que se regocijará de hacerlo. Estos no pueden tener en ellos el temor del Señor, porque tenerlo es odiar el pecado y hacer que los hombres se aparten de él.
El pecado debe caer porque el temor del Señor engendra en el alma un odio contra Él, un aborrecimiento de Él. Por lo tanto, el pecado debe morir, es decir, en cuanto a los afectos y deseos de Él. Porque como dice Salomón en otro caso, donde no hay madera, el fuego se apaga. Acá dice, hermanos, claramente es prácticamente un epitafio de todo lo que hemos estado hablando ahora. Hay una generación que seguirá el mal, que lo absorberá, que lo alimentará, que lo guardará en sus corazones, que lo ocultará y que lo defenderá. Yo pregunto si estamos viviendo esos días, no afuera, sino adentro de la iglesia. El temor de Dios no aniquila el pecado, eso ya lo sabemos. No aniquila el pecado que aún permanece en el creyente como un remanente. Lo que hace este temor es odiarlo y abominarlo. Y el redimido, el que tiene el temor de Dios, pelea contra el pecado. A esto la Escritura lo llama mortificación. Y tal es el efecto espiritual en el alma del salvado. ¿Y qué vamos a decir nosotros de nosotros mismos, de manera individual y como iglesia? Hermanos, es urgente este mensaje en la iglesia, yo creo. Es importante que nosotros debamos predicar esto, porque la Escritura misma descubre las intenciones del corazón, porque la palabra expuesta debe de enseñarnos a nosotros cuál es la condición espiritual de nuestras almas. ¿Tengo yo temor de Dios? Yo digo que sí tengo temor de Dios, pero ¿cómo es ese temor de Dios mío? ¿Es un temor que me acerca a Dios? ¿Es un temor que hace que yo me aparte de Dios? ¿O temo a Dios pero convivo con el pecado todavía? Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor sea con nosotros, con cada uno de nosotros, y que el Señor también sea con nuestra iglesia. Vamos a orar.